Catalina Echeverri, que ella en Twitter es conocida como Mamá También Sabe y es licenciada en Marketing y Publicidad, madre de 2 hijos y ciudadana del mundo. Ella durante varios años ha apoyado a padres y madres con sus experiencias y formaciones en disciplina positiva y hoy en día, como formadora y coach, apoya a profesionales para desarrollar habilidades sociales y directivas, aplicando muchos de esos mismos principios. Nos va a proporcionar diferentes reflexiones sobre cómo construir vínculos seguros y sólidos a través de las redes sociales, a través de Internet y bueno, va a ahondar un poco en la necesidad que tenemos como seres humanos, como seres sociales de estar en grupo, de estar en tribu y sobre la oportunidad que nos permite Internet para desde nuestro hogar sentirnos útiles y sentir que contribuimos a la sociedad. Así que os dejo sin más con Catalina. Ahora cuando está a punto de conectarse y ya la tenemos con nosotros, te dejo, Cata, y... Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Dicho, Laura, soy Catalina Echeverri, me conocida en las redes sociales como Mamá También Sabe. Soy colombiana de nacimiento y ojo a lo que os voy a decir porque soy española de adopción y por elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de muchos años de estar viviendo acá, opté por la nacionalidad porque existe un profundo sentimiento de pertenencia también a este país que me ha acogido. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque aparte de parte de la construcción de los vínculos radica precisamente en el conocimiento del otro, de ese ser que está frente a nosotros. Y es lo que sucede generalmente en las redes sociales, ¿vale? Tenemos la falsa idea de que el otro que está detrás de un perfil social no es un humano como nosotros. Y os llevaríais grandes sorpresas descubriendo que si profundizáis en los vínculos, podéis encontrar humanos maravillosos detrás de muchos de estos perfiles. No quiero usar hoy una presentación porque quiero hacer un pequeño experimento. Durante mis años de experiencia como usuaria activa de las redes sociales, más de una década, y ahora también en el ámbito profesional como formadora en habilidades directivas y coach, he podido comprobar que los vínculos trascienden esta virtualidad. Que a pesar de que estemos a través de una pantalla, en este formato, por ejemplo, hoy de webinar, y que yo no os pueda ver, tengo la firme creencia de que podemos de alguna manera generar un vínculo, generar un contacto. Por eso os quiero pedir un favor, y es sentiros libres de participar en el chat. Construyamos de forma conjunta este espacio, este momento, y para ello os animo con una pregunta. Durante el confinamiento, ¿para qué usabais más las pantallas? Estoy atenta al chat. A ver, María Luisa nos está diciendo para el trabajo. Muy bien. Paula, al trabajo. Para Netflix, videochats, para la universidad, para contactar con la familia, para comunicarme con la familia y el trabajo, para hablar con las amigas. Fijaros que según el estudio Bienestar y Tecnología en Confinamiento del proyecto WISE y la obra social La Caixa, durante lo que yo llamo el gran confinamiento, que fueron ese periodo entre marzo y junio, en el que más de la mitad del mundo estaba plenamente confinada, el estudio nos dice que el promedio de consumo diario de pantallas durante esta época ascendía a cerca de 9 horas, es más, un poco más, 9,16 horas, 9 horas y 16 minutos. ¿Qué pensáis de esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? El 58% de nuestro tiempo de vigilia lo pasábamos conectados a una pantalla. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es poco o es mucho? Para mí fue horroroso, dice Isabel.
Mucho tiempo conectada, Isabel. Una barbaridad, sí, mucho, muchísimo. Me dolía la cabeza, claro que sí, era mucho tiempo. Pero, y si os digo que de ese promedio de tiempo, cerca de 5 horas, realmente las pasábamos, las invertíamos en comunicarnos, en videollamadas, en mensajería, en llamadas, en textos, en envío de textos, pero solamente con la función de comunicarnos con las personas con las cuales teníamos un vínculo. ¿Cómo lo veríais ahora? Si le damos ese giro, si lo cambiamos, que 5 horas, o sea, casi que la mitad de ese tiempo que decimos que estábamos conectados a las pantallas, lo utilizábamos era para construir un vínculo, para cuidar del otro. ¿Cómo lo veríais ahora? ¿Igual de grave? Dice Mauricio, Manolo, que la familia dio mayor de uso de Internet, pero fue, Esther, pero fue muy difícil. Lo necesitábamos, por lo visto. Efectivamente, visto así, la percepción cambia. Este mismo estudio nos dice, por ejemplo, que la percepción de bienestar personal y el uso de las pantallas están asociados de forma inversa. Incluso se podría decir que las personas con muchísimo malestar, con depresión, con ansiedades, eran aquellas personas más propensas a utilizar la tecnología como medio de evasión, aumentando así, obviamente, pues su percepción de malestar. Esto que llamamos comportamientos de alguna manera compulsivos. ¿Qué creéis que hay detrás de ese tipo de comportamientos? ¿Por qué creéis que cierto tipo de personas durante esta pandemia, durante este gran confinamiento, lo que hacían era un uso un poco compulsivo de redes sociales y de pantallas? Dices que los mayores estaban aislados en residencias y fue el único contacto. Efectivamente, Esther, efectivamente, esto es una de las cosas que yo quiero traer a colación. Y fijaros que ya que Esther lo menciona, me voy a adelantar un poco. El hecho de haber tenido que, de hecho, lo que yo digo es, nada ni nadie ha hecho tanto por reducir la brecha digital generacional como la pandemia. Es una cosa emocionante ver a estos mayores nuestros, a estos baby boomers, a los de las generaciones anteriores, haciendo el mayor esfuerzo posible por comprender este entorno digital. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era cuidar el vínculo. Para ellos estaba por encima de cualquier cosa poder hablar con sus nietos, poder verlos, poder estar en contacto, poder equilibrar esa balanza que nos habían quitado. Leía durante esa misma temporada, leía un artículo donde nos acusaban a los usuarios de redes sociales de generar lazos, de haber reemplazado los lazos sociales por lazos de las relaciones sociales. Y yo no lo veo desde ese modo. Yo veo que las pantallas, gracias a ellas, es que hemos podido no solamente construir nuevos lazos, sino reforzar los que ya teníamos. Así que en lugar de preguntarnos por qué pasamos tantas horas frente a las pantallas y por qué hemos aumentado tanto nuestro uso, os quiero invitar a que nos preguntemos ¿para qué estábamos tantas horas conectados? ¿Qué era eso que estábamos buscando? ¿Cuál sería esa necesidad que estábamos satisfaciendo? Según la teoría de Diana, sobre la cual se basa la disciplina positiva, que es una de las áreas en las cuales trabajo yo, nos dice que la conducta humana es el reflejo de nuestras metas. Es decir, que los comportamientos que vemos en los demás no son otra cosa que la expresión máxima de su necesidad, bien sea satisfecha o insatisfecha. Por eso es que en disciplina positiva decimos que no es que los niños se porten mal. Los niños lo que te están es comunicando que hay una necesidad insatisfecha. Entonces, si cambiamos la mentalidad y cambiamos la pregunta, y en vez de pensar que aquellas personas que actuaban de forma compulsiva lo hacían buscando qué, pensemos, ¿cuál era esa necesidad? Nosotros mismos, ¿cuál era nuestra necesidad? Pasar el tiempo y no aburrirnos, dice, por problemas de autoestima, tras una pantalla es más fácil esconderse o ponerse máscaras. Fijaros que lo de ponerse máscaras y esconderse tiene que ver efectivamente con algunos problemas de comunicación y de relaciones, pero tiene también que ver
con la necesidad básica del ser humano del sentido de pertenencia. Luego, aquella persona que usa máscaras, que se esconde detrás de un nickname, que se esconde detrás de un avatar, que se crea un personaje, realmente lo que está buscando es pertenecer. De la misma manera que nosotros mismos, lo que es que hacemos un uso responsable y sano de las redes sociales y de los medios digitales de comunicación, nosotros que sí lo hacemos de forma, digamos que consciente y responsable, ambos grupos de personas lo que estamos buscando es cubrir nuestra necesidad de pertenencia. La necesidad de pertenencia es una necesidad antropológica del ser humano. En la época, cuando el hombre se dio cuenta que la única manera de sobrevivir era estando en manada, se generó este sentimiento de pertenencia. Hoy en día ya no es esa nuestra principal motivación, pero el sentimiento de pertenencia sigue estando presente. Lo necesitamos porque lo hemos trasladado a una necesidad social, a lo que se llama una necesidad se me fue la palabra, de estima. Efectivamente, está vinculado con la autoestima. No significa que si yo necesito pertenecer, tenga un problema de autoestima. Todo lo contrario. Para sentirme bien en la sociedad, y esto le pasa a los niños, sobre todo cuando vemos malos comportamientos, lo que están pidiendo ellos es la atención de aquí estoy, quiero pertenecer, permíteme contribuir. Lo mismo nos ha sucedido a todos los adultos durante esta época. Nos sentimos reconocidos y ese reconocimiento hace parte de las necesidades básicas de la estima también. El sentido de pertenencia parte en el núcleo familiar, pero también se puede manifestar al sentirse parte de un país, como os lo he dicho yo, por ejemplo, cuando os he comentado que he adoptado la nacionalidad española, porque me siento parte de. Tenemos el sentido de pertenencia cuando nos sentimos parte de una creencia política, de una religión, de un movimiento social. Trabajamos el sentido de pertenencia en las empresas. Según Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, no sé si alguien lo ha oído mencionar alguna vez, el sentido de pertenencia es un escudo contra la soledad, la depresión y la ansiedad. Fijaros qué interesante. Así que no es de extrañarse que, dada la situación que estábamos viviendo, nos hayamos volcado a fortalecer nuestros vínculos o a buscar redes a las cuales pertenecer durante estos difíciles momentos que seguimos viviendo en pandemia. Las pantallas han supuesto una gran herramienta para conseguir ese sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque nos han facilitado, como decíais algunos de vosotros en el chat, porque nos han facilitado el proceso de identificación de grupo, porque nos han permitido tener un contacto directo, así fuese a nivel virtual, de creación de nuevos, y también nos ha permitido crear nuevos vínculos. Quiero preguntaros en el chat, ¿alguien ha hecho amigos a través de los medios virtuales? ¿Alguien que esté aquí con nosotros? Sí, dice Paula. Ay, interesante, esto que decía Isabel Núñez. El vínculo digital me parece complementario al analógico, añade elementos, pero por sí mismo aislado me parece volátil. Fíjate, Isabel, que me ayudas, me das pie a que pueda yo compartir cuál fue, por ejemplo, mi experiencia. Yo empecé en las redes sociales hace 11 años, pero hace 10 años me abrí un blog de crianza. ¿Por qué? ¿Qué estaba yo buscando con este blog de crianza? Lo que estaba buscando era un punto de identificación, era un eco a mi soledad, era un eco a mis dudas, pero no solamente me estaba pasando a mí, nos estaba pasando a muchísimas más madres que estábamos criando en soledad. La crianza puede llegar a ser muy solitaria, puede llegar a ser un proceso muy solitario, sobre todo si eliges un estilo de crianza que difiere un poco de la norma general. Esto me permitió a mí conocer personas maravillosas que, gracias a Dios, hoy en día puedo decir que hacen parte de mi red de apoyo, de mis grandes amigas. Muchas de ellas no les he puesto un piel, a otras tantas sí he logrado abrazarlas físicamente. Entonces, Isabel, te invito a que le des un cambio a esta visión de lo virtual y lo analógico.
Fijaros que lo decía Laura también, Laura Cuesta, en su intervención antes. No hay gran diferencia entre el mundo virtual y el mundo real, porque finalmente este mundo virtual del que hablamos lo estamos componiendo nosotros, las personas. Entonces, de hecho, va a ver, no, me fui al chat a ver. Fijaros que gracias a las pantallas hemos podido, a pesar de la distancia, generar este vínculo, ¿verdad? Cuando surgen grupos y plataformas sociales en las redes, lo hacen básicamente porque hay una identificación con ideales y valores que hay allí detrás, ¿sabes? Esto es un claro llamado a esa necesidad antropológica, a esa necesidad inconsciente que tenemos como seres humanos de tener un sentido de pertenencia unido a algo muy importante, el sentido de contribución. Yo, para sentirme completo, estable y feliz, debo sentir que puedo contribuir, que lo que yo hago contribuye a un fin mayor. Esto no ha sido solamente en la pandemia, desde luego que no, esto es un fenómeno que viene cogiendo fuerza desde la última década, y si no, ¿me podéis vosotros dar un ejemplo? ¿Alguien en el chat me puede decir alguna plataforma que haya tenido su origen en las redes sociales? ¿Alguien sabe algún ejemplo de este movimiento de pertenencia, de unión, de ideales que haya surgido a raíz de las redes sociales? El Me Too, muy bien. Por ejemplo, efectivamente, miles de mujeres nos hemos unido bajo una misma causa para denunciar precisamente cosas como los acosos, ¿vale? Miles de mujeres también nos hemos unido bajo la misma causa de la conciliación. Miles de mujeres nos hemos unido para exigir que se respeten nuestras decisiones a la hora del parto, a través del parto respetado. Por ejemplo, cientos de madres separadas que encuentran apoyo legal y psicológico gracias a las redes sociales. En términos de igualdad y conciliación y respeto, la virtualidad y las pantallas nos han permitido a las mujeres, desde nuestras casas, movilizar masas y crear conciencia sobre importantes cambios sociales. Muy bien, hay iniciativas recientes durante la pandemia. ¿Recordáis alguna? Nos dice Isabel, obviamente la potencia de movilización de las redes es tremenda. Efectivamente, ¿pero por qué? Porque hay humanos detrás de ella, porque nos une un vínculo, ese vínculo a través de la identificación con los valores. ¿Qué iniciativas más recientes recordáis? Si os digo aplauso sanitario, o si os digo quédate en casa, ¿qué hemos logrado con eso? ¿O qué tal el resistiré? ¿Recordáis? Se me pone todavía la piel de gallina cuando lo recuerdo. Esa emoción, eso que nos unía como comunidad. Y todo esto era gracias a las pantallas, a la virtualidad, porque gracias a las pantallas pudimos seguir alimentando nuestra necesidad de pertenencia y nuestra necesidad de sentirnos útiles, de contribuir a una causa. Sí, comentan también por ahí, Cata, el parto es nuestro y esto no es conciliar como iniciativas. Sí, no es conciliar. Fijaros que hace 8 años fui una de las promotoras de la primera plataforma social que surgió a través de las redes, que se llamaba Conciliación Real Ya. Hicimos una campaña maravillosa que era conciliar es y conciliar no es. Hoy en día, Malas Madres ha retomado este testigo y ha hecho cosas maravillosas, ha logrado muchas movilizaciones y todo esto ha sido gracias a la virtualidad, ¿vale? O sea, no podemos negar que hay muchísimas cosas, bueno, que ya Rocco hablará además de más cosas positivas que tiene esto. Para cerrar, fijaros que además en pandemia hubo una cosa muy bonita, dolorosa pero bonita, y es, gracias a las pantallas hemos podido incluso afrontar el duelo de una forma jamás prevista. Funerales y velatorios online, grupos virtuales de apoyo para superar el duelo. En mi caso en particular, si no hubiera sido por las pantallas, no hubiéramos podido, mi esposo y mis hijos,
acompañar a la familia para decirle el último adiós a mi suegro, que murió a 8.000 kilómetros de distancia. Por el COVID no podíamos viajar, por el COVID no podíamos estar allí. Y sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las benditas pantallas, como les digo yo, pudimos sentir ese vínculo, estar allí presentes, sentir ese amor. Lo sentimos realmente. Sentimos y pudimos compartir ese dolor. Y yo sé que hay cientos de miles de personas en el mundo que han pasado por esta misma situación y que gracias a la virtualidad han podido estar allí, generando ese vínculo en un momento tan importante. Para cerrar, quisiera atreverme a proponer una serie de tips para hacer posible que estas relaciones y estos vínculos surgidos en la virtualidad se apoyen de una forma constructiva. Ante todo, tenemos que tener honestidad en intención, ¿vale? Esto es haciendo como una mezcla entre principios de disciplina positiva y principios de la teoría del vínculo. Ante todo, primero, honestidad en intención. Segundo, que las relaciones que se establezcan tienen que ser horizontales y esto lo favorece las redes sociales. Que se favorezca el sentido de comunidad, dando paso a la pertenencia a un grupo. Que se favorezca el intercambio de conocimiento, como esto que estamos haciendo en este momento, para que haya un crecimiento mutuo. Que se anime, pero no se adule. Las alabanzas, decimos en disciplina positiva, generan presión. En cambio, los ánimos generan empoderamiento. Como conclusión, ya para terminar, quisiera solo decirles que las pantallas han sido una gran herramienta que han facilitado las relaciones y el sentimiento de pertenencia, favoreciendo nuestro bienestar. A la vez, lo más importante es el uso responsable y mesurado que hagamos de ellas. En una sola frase, las pantallas son importantes, sí, y más importante aún es el uso responsable y mesurado que hagamos de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cata. Laura. Un placer escucharte y te agradezco también especialmente que hayas compartido tus vivencias personales que en este sentido y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, que el lado este de las redes y su capacidad para generar vínculos y para hacernos sentir pertenecientes a un grupo y hacer que estemos presentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo con... Comentaba una compañera el tema de la complementariedad, pero bueno, por sí solas las redes ya llenan esos huecos en algunos momentos y gracias por sacar a la luz todos estos usos y todas estas bondades que tienen las redes e Internet. Para fortalecer vínculos, que es lo más importante. Efectivamente. De hecho, una última cosa y es, fijaros que se criticó muchísimo, muy duro, todos los movimientos que surgían a partir de las redes porque decían que eran carentes, que eran simplemente opiniones, que no había experiencias. Y yo creo que todo lo contrario. Creo que precisamente lo que hacemos los prosumidores, los que estamos allí generando contenido, es compartiendo experiencias que les sirven muchísimo a las personas, sobre todo en momentos de soledad como los que se han vivido durante la pandemia. Muchas gracias, Laura.